Hola, buenos días, mi nombre es Irene Chacín y a continuación mi video. Pruebas de presión. Las pruebas de presión se conocen como pruebas de variación de presión, que se conoce como medidas o mediciones continuas de presión, temperatura y gastos de pozo con respecto al tiempo, ante un cambio ejecutado en condiciones de producción de pozo. Ok, ahora bien, al investigar este tema se destaca que en los datos para el análisis necesario para la realización de las pruebas de presión es importante destacar que esta va a estimar los parámetros para el estudio de las gráficas, por ejemplo, las gráficas de presión con respecto al tiempo, como podemos observar acá, las gráficas semilogarítmica o logarítmica log-log, entre otros, ¿no? También es importante destacar que ella el análisis de las pruebas de presión, vamos a contar o analizar una serie de parámetros, ¿no? Y esto es, uno es estimar el modelo del yacimiento de la formación y a su vez los regímenes de flujo que podamos conseguir durante la prueba de presión. Es importante a su vez destacar que cuando estudiamos las pruebas de presión, se destaca que las pruebas de presión van a tener múltiples propósitos. ¿Cuáles son? El de estimar la permeabilidad, la presión, el de determinar la capacidad de formación del pozo, el de estimar, evaluar el daño de la formación, el límite del yacimiento, la comunicación del yacimiento con otros pozos, ¿ok? Es importante destacar que las pruebas de presión se utilizan para determinar lo que es la longitud de fractura, la presión promedio, el daño, ¿ok? También uno de los parámetros para el análisis de la prueba de presión es el de la interpretación de los registros eléctricos, del análisis de presión, el análisis de la temperatura, el análisis del volumen y las medidas directas sobre las muestras de fluido, sobre los cortes del yacimiento. Ok, ahora voy a hablar sobre el efecto del daño. Bueno, el efecto del daño, se conoce como el daño que se utiliza para calcular lo que es la caída de presión en los alrededores de la zona localizada, de la zona a trabajar, en lo que es el alrededor del pozo, ¿no? En las cercanías del pozo. ¿Okay? Aquí podemos observar una lámina donde se está señalando lo que es los efectos del daño. A continuación voy a hablar sobre el efecto de almacenamiento. ¿Okay? En el efecto de almacenamiento se conoce como un fenómeno de tipo de causa caudal variable. Es importante destacar que se realiza después de iniciar o cerrar, de abrir o cerrar el pozo. ¿Okay? A medida que va pasando el video voy a estar hablando también de los tipos de pruebas de presión, voy a hablar sobre los objetivos y el uso de los diferentes tipos de presión. Es importante también destacar a su vez que el build-up y el drop-down, como vemos acá en las láminas, son tipos de pruebas de presión. Pero antes de llegar allí, me es importante destacar al hablar de pruebas de presión, ¿qué es presión? Pues presión se conoce como pressure force, que es igual a force sobre área, ¿ok? Que quiere decir que presión va a ser igual a fuerza sobre área, dentro de los materiales, ¿ok? A continuación voy a hablar sobre la presión de yacimiento. La presión de yacimiento se conoce como la presión de los fluidos de los poros, en los poros de un yacimiento. Normalmente conocida como presión hidrostática o como la presión ejercida por una columna de agua desde la profundidad del pozo, de la profundidad de la formación hasta el nivel del mar.
Es importante destacar que la presión del yacimiento son importantes y esta presión de yacimiento varía cuando los fluidos en el pozo, en el yacimiento, empiezan a producir. Se empieza a producir. A continuación voy a hablar sobre la presión de fondo fluyendo, o también conocida como PWF. ¿Okay? La presión de fondo fluyendo es aquella presión que se mide, así como vemos a continuación, se mide en el fondo del pozo. Esta presión, al medirse en el fondo del pozo, se va a medir a nivel de disparos, ¿okay? A condiciones de flujo, y va a estar gobernada, esta presión va a estar gobernada por un estrangulador. ¿Okay? Ahora, voy a hablar a continuación sobre la presión estática. La presión estática es aquella presión que se mide cuando el pozo está cerrado. ¿Okay? Pero este pozo está cerrado durante un tiempo, un intervalo de tiempo. ¿Okay? Más o menos, aproximadamente durante 24 a 72 horas. ¿Okay? Es importante destacar que la presión estática, cuando se descubre un yacimiento, un nuevo yacimiento, la presión estática va a ser igual a la presión inicial. ¿Okay? Y también es importante destacar que la presión estática, cuando el yacimiento que fue descubierto comienza ya su producción, ¿okay? O comenzamos a producir en ese yacimiento, la presión estática va a cambiar. ¿Por qué? Porque la presión estática no va a ser igual ya a la presión inicial, sino que la presión estática, ¿okay? Va a ser aproximadamente la presión promedio, ¿okay? De el yacimiento. A continuación voy a hablar sobre la prueba de presión a pozo. ¿Okay? ¿Qué son pruebas de presión a pozo? La prueba de presión a pozo se conoce como la presión del yacimiento medida en un pozo de descubrimiento. ¿Okay? Usualmente es denominado, la prueba de presión a pozo es denominada como PI. Encontramos ese símbolo PI y significa que estamos hablando pues de la prueba de presión a pozo. ¿Es importante la prueba de presión a pozo en la industria petrolera? Por supuesto, sí. Por supuesto. ¿Por qué? Porque gracias a las pruebas de presión a pozo, nosotros podemos determinar las reservas, posibles reservas. Podemos determinar una buena producción, podemos realizar, ¿okay? Un buen análisis, una buena evaluación y se puede estudiar un pozo para poder producirlo, ¿okay? Que es optimizar lo que es el hidrocarburo o el petróleo como tal, ¿okay? O el gas. ¿Okay? Es importante destacar que este tipo de prueba de presión a pozo, ¿okay? Es muy importante en la ingeniería de yacimiento, también en la ingeniería petrolera. ¿Okay? En las pruebas de presión a pozo se destacan muchos tipos de pruebas, y una de ellas es la que se denomina DST, por ejemplo. Esta prueba es Drill Steam Test, DST, Drill Steam Test. Este tipo de prueba es un procedimiento para realizar pruebas en la formación. ¿A través de qué? A través de tuberías, así como está aquí, a través de tuberías de perforación, la cual o el cual, ¿verdad?, nos permite, como ingenieros petroleros, ¿okay?, nos permite registrar, evaluar. ¿Evaluar qué? La presión y la temperatura del fondo. ¿Del fondo de qué? Del fondo del yacimiento. ¿Ok? Y así poder analizar y evaluar, ¿ok?, y determinar también los parámetros. ¿Cuáles parámetros? Los parámetros que caracterizan, ¿ok?, o que nos ayuden a caracterizar el yacimiento a evaluar, el yacimiento a producir.
¿Ok? Ok, a continuación yo voy a hablar sobre los tipos de prueba de presión a pozo. Así como hablé del DST, que es Drill, lo vuelvo a repetir, Drill Steam Test, voy a hablar sobre otros tipos de pruebas. A continuación tengo, un momento, la prueba de abatimiento, o también conocida como Draw Down. Draw Down, ¿ok? Esta prueba de abatimiento es realizada, ¿ok?, por un pozo productor. Esta prueba de abatimiento se comienza idealmente con una presión uniforme en el yacimiento. Ok, aquí tenemos dos gráficas. ¿Okay? Esta primera gráfica es donde tenemos la presión de hoyo abajo, bottom hole pressure, versus el tiempo. ¿Okay? Y la segunda gráfica tenemos que tenemos la presión de fondo fluyendo, que es PWF, versus también el tiempo. En la segunda gráfica podemos observar que hay una desviación de la línea recta, ¿ok? Pero ¿por qué? ¿Por qué está así? Porque está desviada, causada por los efectos del almacenamiento del pozo. ¿Pero qué significa esto? Esto significa, ¿ok?, que consiste, mejor dicho, en una serie de mediciones de presiones, ¿okay?, del fondo durante un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo con el pozo fluyendo a tasa constante. Por eso que está la presión de hoyo abajo, ¿okay?, porque el pozo está produciendo a una tasa constante, a un tiempo constante, ¿okay?, a una tasa constante, perdón, estabilizada generalmente, y se hace ese cierre previo para lograr que la presión en el área del drenaje del pozo se estabilice y sea uniforme. ¿Okay? Por eso es que se explica este tipo de gráfica. ¿Por qué? Porque este tipo de gráfica, PWF versus el tiempo, ¿ok?, en escala semilogarítmica, genera una línea recta, que es esta que está acá. ¿Ok? Esta genera una pendiente. Vamos a colocarla acá. Esta genera una pendiente. Y esta pendiente va a ser igual a ¿qué? A la presión del fondo fluyendo, ¿verdad?, menos PI, que es la prueba, como comenté anteriormente, prueba de presión de pozo. PI, ¿verdad?, en horas. Sobre el logaritmo de T, ¿ok?, porque digo que es semilogarítmica, de la temperatura menos el logaritmo. ¿Ok? Pero podemos observar que en esto se aplica, ¿ok?, que la pendiente M nos va a dar negativa. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque esta prueba de abatimiento, el drop down, ¿ok?, esto que está acá, se aplica para pozos nuevos y para pozos que han sido cerrados el tiempo suficiente que permite que la presión se estabilice nuevamente. ¿Ok? Ahora voy a explicar sobre la restauración de presión, o también conocida como Pressure Building Test. También volvemos a observar que existen dos gráficas. Una que dice Rate Flow, que es tasa de flujo, Flowing Period, que es el periodo de fluido, ¿ok?, fluyendo, periodo fluido. Y aquí está, aquí dice Shut-in Period, significa periodo cerrado. ¿Ok? Esta prueba requiere que el pozo produzca con una tasa estabilizada. ¿Ok? Este building test, este tipo de prueba, ¿ok?, básicamente es una prueba que se realiza con un pozo productor a una tasa constante. ¿Ok? Y es importante destacar que se logra una distribución homogénea de la presión antes del cierre. Al cerrar el pozo, ¿ok?, se mide la presión del pozo, PWF, que es este que está acá, ¿a qué? A una temperatura o a una variación de temperatura igual a 0.
Y se empieza a medir en función ¿de qué? En función del tiempo de cierre. Es importante destacar que este tipo de prueba de restauración, ¿okay?, es importante su utilidad en la industria petrolera. ¿Debido a qué? Debido a que nos ayuda a determinar la presión en estado de transición, o mejor dicho, nos ayuda a determinar la presión en el estado transitorio. ¿Okay? Ahora bien, voy a explicar la prueba a tasas de usos múltiples. ¿Okay? Este tipo de tasa se utiliza, la tasa de usos múltiples o también multitasa, se utiliza a tasa de flujo variable, también determinando la presión por medio de ¿qué? Por medio de periodos estabilizados. Aquí se realiza a tasa de flujo variable, como dije, determinando la presión por periodo estabilizado de flujo. ¿Pero por qué? ¿A través de qué? A través de esta prueba se puede determinar el índice de productividad del pozo y también se puede utilizar un análisis nodal del mismo. ¿Okay? Y esta prueba son útiles para la productividad, para determinar el índice de productividad. Pero el índice de productividad ¿de qué? Del pozo, y hacer un análisis nodal del mismo. ¿Okay? Aquí podemos observar que se encuentra la tasa, como dije yo, la tasa de flujo versus el tiempo. ¿Okay? Y podemos observar que hay una variación de la presión. ¿Okay? Ahora voy a explicar la prueba de interferencia. En la prueba de interferencia, ¿okay?, es una prueba que podemos observar dos gráficos. Es una prueba de interferencia, esta prueba, que se lleva a cabo produciendo o inyectando a través de un pozo, el cual recibe el nombre de pozo activo, el cual lo coloqué segmentado en líneas azules. ¿Okay? Y a su vez encontramos un pozo observador. ¿Okay? ¿Cuál es ese pozo observador? Es este que está acá con línea continua en azul. ¿Por qué? Porque el pozo observador que está aquí, ¿okay?, es por lo menos es la respuesta de la presión en por lo menos otro pozo. Quiere decir que este tipo de prueba de interferencia, ¿okay?, tiene como propósito que comprobar la comunicación de dos pozos. ¿Okay? ¿Dentro de dónde? En el yacimiento. Es importante este tipo de prueba también en la industria petrolera. ¿Por qué? Porque a través de este pozo podamos entender y comprobar la comunicación que tengan estos dos pozos, el pozo activo y el pozo de observación, ¿okay?, dentro de este yacimiento. También podemos observar en este tipo de gráfica, ¿okay?, que está la presión PWF en función del tiempo. Se va variando el tiempo, ¿okay?, a medida que vamos variando el tiempo, se va variando, va variándose también el pozo activo y va variando también, se va corriendo el pozo de observación. Ok, es importante también destacar, ¿okay?, que al observar la interferencia horizontal, la cual estoy señalando a continuación, que es esta que está acá, ¿okay?, se puede comprobar la continuidad de los estratos permeables y analizar la existencia de comunicación vertical en arenas estratigráficas del yacimiento. ¿Okay? Aquí podemos observar que se encuentra ¿okay?, la interferencia, la prueba de interferencia a nivel horizontal. El pozo activo, ¿okay?, el U versus el tiempo. Ahora, finalmente, voy a hablar sobre las pruebas de disipación de presión en pozos inyectores, o también conocidas en la industria petrolera como Fall Off Test. Aquí vamos a conseguir tres gráficos. ¿Okay? La tasa idealizada es la siguiente gráfica, es esta que está acá, o mejor dicho, las tres gráficas también.
Cuando nosotros estudiamos las pruebas de disipación de presión de pozos inyectores o fall-off test, la teoría para el análisis de las pruebas supone que si tienes una tasa de inyección constante antes de la prueba, el gráfico, por ejemplo, este que está acá, voy a ponerme a este lado porque voy a escribir, el gráfico PWS, vamos a conseguir acá una ecuación que va a ser TP más delta T sobre delta T. ¿Pero qué genera esto? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Qué se observa a través de esto, de esta ecuación que coloqué aquí? ¿Qué se observa cuando hay un efecto de almacenamiento y hay una pendiente que observamos que pudiese ser negativa, pero no, la pendiente con la escala inversa nos va a dar positiva. Y también observamos que también es PWS, aquí va a ser la presión estática versus también el tiempo. Y se observa que la escala de las abscisas va a crecer de izquierda a derecha. Esto significa que delta T, del tiempo, aumenta de izquierda a derecha. A pesar, como dije anteriormente, que la pendiente parece ser negativa. Es importante destacar también, ¿verdad?, que aquí se corre cerrando el pozo inyector y registrando la presión, que es esta que está acá, la que estoy señalando. ¿En función de qué? Como dije anteriormente, en función del tiempo. Aquí, en función del tiempo. Es importante destacar a su vez que esta en función del tiempo es del tiempo de cierre. Y esta prueba, fall-off test, va a ser análoga a las pruebas de ¿qué? De restauración de presión de los pozos productores. También es importante destacar, viendo las gráficas, que cuando se tienen ambos significativos de las tasas de inyección, como esta que está acá, que significa tasa de inyección versus el tiempo, ¿verdad? Se puede aplicar los métodos de análisis presentados para pruebas multitasa o tasa variable. Es importante destacar, finalmente, que este tipo de pruebas de presión de pozo son importantísimas en la industria petrolera. ¿Por qué? Porque gracias a ellas podemos determinar no solamente las reservas, sino también podemos determinar las características y el comportamiento que puedan presentar cada yacimiento. Como observamos también, las características o las correlaciones que puedan presentarse, o mejor dicho, el comportamiento que pueda tener ese pozo con un pozo vecino. Asimismo, también podamos observar que nos ayuda a la interpretación, evaluación y determinación para una posible perforación a futuro de ese yacimiento. Bueno, esto ha sido toda mi exposición. Gracias.